Continuamos aquí en la 8, continuamos de tú a tú. Con Ángel Rufino, de Aro, con el Mariquelo. Bueno, hablábamos de tu faceta como músico, una faceta que viene desde muy lejos. Y yo lo que te quería preguntar de entrada es, ¿cómo se le ocurre a uno, hablo del año, creo, 1972, si no me falla el dato, apuntarse a una escuela de tamborileros? Sí, señor, gracias a Pilar Magadán y a don Juan Cruz Sagredo son los que partícipes de que yo sea quien soy, como tamborilero y como músico. Corría así el año 72-74 cuando se creó la Escuela de Tamborileros, actualmente es Instituto de las Entidades, ha pasado por Centro de Cultura Tradicional, bueno, por distintos puntos, y ahora estamos en el Instituto de las Entidades y realmente pues ha sido pues una etapa muy importante desde los primeros años, cuando tocaba yo la gaita de tamboril. Ahora que hago, pues, no solamente la música tradicional, sí que no recuperé la figura de charro a caballo, voy con mi caballo o mi yegua bailadora, voy dando pasacalles, hago recital de música tradicional, hago coplas de ciego, ¿entiendes? Hago bailes populares para que la gente baile paso doble, rumba, es decir, lo que figura el tamborilero era precisamente esa, cuando ya llegaron las orquestas, pero al principio pues era la música del pueblo, era el tamborilero el que se encargaba no solamente de los tocos tradicionales de la misa, de la procesión, sino pues a la par pues tendría que animar un poquito al pueblo con los temas que había de auge, paso doble, rumbas, tangos. Pero, ¿tú ya tenías esa afición? Es decir, ¿lo has mamado o por qué te surge? Bueno, si hablamos de genes, un tío abuelo por parte de mi padre era tamborilero, pero yo no lo llegué a conocer. Eso puede venir en los genes, puede ser ahí. Y la historia viene que nosotros, mi familia son valencianos y los valencianos siempre tenemos mucha afinidad a la música. Y bueno, pues ahí surgió la casualidad de que estaba un vecino mío que estaba en la escuela de tamborileros, Manolo Barrio. Él me habló de Pilar Magadán y a partir de ahí fue una cadena, porque yo fui el favorito de Pilar Magadán. Entonces me llevaba a todos los pueblos, conocía a todos los grandes maestros, al señor Francisco Arapiles, al Guinda de la Alberca, a Titón de Mogarraz, al tío Frejón de Retortillo, al tío Mozo de Villanueva, es decir, a Isaías Hernández, que fueron mis profesores, a Ismael Álvarez, es decir, a todos los maestros de la época, pues yo iba a sus pueblos, tenía la vivencia con ellos. No solamente se trata de tocar la guitarra de tamboril, el 40% es el instrumentista, el 60% es la persona y lo que decíamos antes, el saber estar y saber cómo hay que hacer las cosas para que salgan bien y que la gente lo capte y te llegue esa transmisión como tiene que llegar, a la gente con fuerza y con vitalidad. Ángel, ¿qué significa para ti la música popular? La música tradicional para mí representa pues un todo, es algo que la música tradicional, concretamente la charra, es algo que representa una idiosincrasia de todo un pueblo, es decir, la música, el ente en sí del paisaje, de la gente, de la fuerza de los pueblos, es decir, todo un compendio de fuerza. ¿Y crees que hoy en día las nuevas generaciones valoran este tipo de música, como tú dices, tradicional, propia, que refleja un poco la identidad de una tierra como es la nuestra? Hombre, precisamente para eso estamos nosotros. En el Instituto de las Identidades estamos dando clases a distintos puntos de la provincia. Entonces yo concretamente voy a Lumbrales, a Guijuelo, a Doñinos y a Candelario. Cada pueblo tiene su propia identidad. Entonces ahí es donde tenemos que llegar para que la gente capte su propia identidad. Es decir, en las Arribas del Duero tienen su propia fuerza y su propia identidad, en el Umbrales es distinto, en Candelario distinto, en Guijuelo distinto. Entonces esa es nuestra labor, el inculcarle a la gente joven, sobre todo, y a la gente mayor, esos valores que, por cierto, estaban perdidos, ahora se han recuperado. Y es lo que ya la gente, o sea, una imagen vale más que mil palabras, y cuando ven a un tamborilero joven o ven tocar, la gente se preocupa, oye, ¿y cómo puedo apuntarme? O ¿cómo me gusta esto? O ¿por qué? Fíjate qué maravilla de cómo bailáis. Entonces eso hace que la labor se vaya poniendo en rulo y ya. De tantos países que has visitado, habrás visto cómo viven o cómo sienten allí el folclore. ¿Similar a nosotros o no? No tiene que ver en absoluto para nada. Hay temas que son muy parecidos, es decir, la música es universal, como te decía al principio, pero son matices distintos. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, la música mexicana con los charros, pues sí tiene connotación, porque todo lo que sea hispano, es decir, en la música hispana, pues se transmite rápidamente, o sea, son melodías muy pegadizas. Por ejemplo, en Rusia también había temas pues, que se pueden interpretar con la gaita tamboril, porque la gaita tamboril también es universal, es decir, puedes tocar cualquier tema de jazz o rock o
o clásico. Sí, cualquier Siempre estilo, también depende de la ejecutiva del instrumentista. En este caso, pues el sobremango que se dice, pues es lo que hace que la gente pueda captar bien las cuestiones. Pero en algún momento tú llegaste a pensar que ibas a recorrer medio mundo gracias a la música. No, pues quizás al principio, cuando era más jovencillo, pues no. Luego ya, pues con la madurez, pues me di cuenta que había que llevar lo nuestro de frontera para afuera, y pues se me ocurrió empezar a hacer embajadas culturales, humanitarias también, como hice en Rusia, que llevé un montón de alimentos y de material escolar. Entonces ahí ya se aúna todo, se aúna la proyección cultural y la proyección universal de lo que es la música tradicional con el atavío y con la fuerza que es necesaria, como te digo, para llevar lo nuestro fuera. Ahora que hablas de eso, me llama mucho la atención una faceta tuya. ¿Cómo se hace terapia con la música? ¿Cómo se construye un mensaje así? Pues mira, es sencillo. La terapia, yo he dado clase de terapia ocupacional a la gente, y te puedo contar una anécdota. En Estados Unidos, en Nueva York, concretamente en uno de los centros de disminuidos que había más importante, me puse a tocar allí un paso doble y la gente lo bailaba perfectamente. ¿Y cuál sería nuestra cosa? Que eran sordomudos y bailaban perfectamente el ritmo que yo... Fíjate la transmisión que tendría esa vibración para que ellos bailaran perfectamente un paso doble al ritmo perfecto, y eran sordomudos. Por cierto, tienes hasta un récord Guinness. Cuéntanos lo de ese récord. Pues mira, fue una de las formas de que queríamos, de cómo proyectar pues la Universalidad de Salamanca. Es decir, cómo podemos hacerlo pues para que la gente se enterara que existe una gaita, un tamboril y un traje charro y una cultura tradicional salmantina. Pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo con un récord. En este caso, pues estaban 35 horas, la tenía un pianista precisamente bilbaíno, era un español el que tenía el récord, y nosotros la acrecentamos, puesto que estuvimos 41 horas ininterrumpidas, haciendo recorrido, sí, tocando por 35 distintos pueblos de la provincia, haciendo recorrido, y sin parar, con autocar, con las ambulancias preparadas por si ocurría cualquier percance, más que nada por los que me acompañaban a mí, porque yo estaba súper preparado para aguantar el envite. Pero bueno, fue una anécdota curiosa el batir el récord 41 horas ininterrumpidas. O sea, hubieras aguantado más. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estaba en 35 y ya dijimos, llegamos a 41 horas y digo, vamos a parar, ya son 5 horas más del récord que estaba establecido, ¿para qué vamos a continuar? Oye, ¿es más duro eso o subir hasta la Torre de la Catedral, ahora que estamos? Son cosas distintas, totalmente. O sea, yo podría quizás volverme a poner a batir el récord y quizás ya no lo hiciera. Todo tiene su momento y su momento y su punto en la vida. En este caso esa etapa fue para el récord Guinness, y ahora está para mantener la tradición de subir el Mariquelo a la Víspera de los Santos. ¿Y cómo eres como profesor? Que decir, has dado clase a mi señora madre, pues hombre, yo te lo tengo que preguntar. Hombre, eso yo creo que son los alumnos los que deben valorar mi trabajo, ¿no? Pero vamos, yo pienso que para muestra un botón, la mayoría de la gente que se dedica al folclore ahora han sido alumnos míos, o sea que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Pues te lo digo de otra manera, ¿qué sientes tú como profesor, el transmitir esos valores de los que hablabas antes? Pues me siento orgulloso de poder haber recuperado lo nuestro y el poderlo transmitir. Toda la vivencia que he tenido, como te decía antes, de los tamborileros mayores que me transmitieron a mí esa fuerza, yo a mi vez, pues eso lo transmito a los alumnos, que es algo que me enorgullece, por supuesto. Nos has comentado mucho a lo largo de la entrevista, y bueno, es algo que también conocemos, que eres profundamente religioso. ¿Qué fuerza te da eso? Pues toda. Date cuenta que yo antes rezaba por la noche y me quedaba dormido. Entonces ahora rezo constantemente por el día, pues pido gracias a Dios, o pues pido a los santos determinados, a San Antonio precisamente tengo buena amistad con él. Fui a verlo a Padua, allí precisamente tenía yo ilusión de ir a verlo allí a donde vivió, donde murió, donde tiene esa tumba. Y bueno, también tengo relación con San Antón, pues tengo los animales, las yeguas, las perras, ¿entiendes? Entonces a cada santo le pido, estoy con ellos constantemente, y eso hace que uno pues se sienta feliz desde que se levanta hasta que se acuesta. Tienes numerosos trabajos musicales, ya sabes que a mí me gusta hacerte elegir. ¿Elegirías el más redondo que has hecho? Bueno, pues tengo el primero de Vivencia de Bodega, es un compendio que fue gracias a la ilusión de un amiguete mío, que lo grabamos en una bodega allí en Pispirao. Y tengo, por ejemplo, Horizonte, que dedica al 25 aniversario, donde hay una mezcla de folk tradicional con folk actual, es decir, hay violín, hay acordeón, hay piano,
Entonces, es algo, cada disco tiene su propia identidad. Contrapunto se dedicó a la memoria de Miguel Hernández, un bailador y amigo mío que falleció por desgracia. Entonces, cada disco tiene una fuerza distinta que los primeros o que los últimos. Es decir, ya tengo 8, 10, 12 discos grabados y cada uno tiene su propia identidad. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué andas ahora pensando? Pues mira, mis próximos proyectos a nivel musical sería grabar con una sinfónica. Para eso están los arreglos de Sergio Fuentes y de Juan Francisco Aranega, que son los que funcionamos ahora en la línea de folk actual, es decir, ellos con el violín y con el acordeón y yo con la gaita y el tamboril. Es algo que está llegando a la gente, es algo que el pocos conciertos que hemos dado, pero ha sido algo impresionante. Entonces ahí estamos, en esa línea de mantener lo tradicional, por supuesto, por un lado, que es la base, es la raíz, y luego está, pues de esa raíz pues sale los brotes que son la folk actual, en este caso con el violinista y el acordeonista. Me decías también que te gustaría dentro de poco pues volver a salir, ¿no? A realizar alguna misión en el exterior, ¿no? Tenemos en cierre quizás volver a Estados Unidos, allí hacer una embajada cultural. Hay distintos puntos donde la gente ya, digamos que me reclama, entre comillas, que quieren que vayamos a visitar distintos países. Date cuenta que a lo largo de estos 27 años pues ha habido mucha gente que ha sentido la tradición y han querido que la llevemos allí, es decir, a sus países respectivos. Entonces, algo que ahora, en principio, pues vamos por partes y con ilusión, sobre todo tener fe e ilusión, y luego, pues, el futuro es incierto, el futuro es lo que tenemos ahora. Bueno, no olvidemos, por cierto, que hablamos de una tradición que nace en Lisboa, desgraciadamente para los lisboetas, por el recuerdo tan duro de aquel día, que estuviste en Lisboa, que eso tuvo que significar algo enorme, porque allí también subiste, allí te reclamaron para subir. No sé, me imagino que se sentiría algo muy grande, ¿no? Porque el sentimiento de los lisboetas, de los portugueses, estaría a flor de piel, entiendo yo. Fue algo muy emotivo, como tú dices, sí, porque date cuenta que la Catedral de Lisboa no tiene que ver con la nuestra, pero también es impresionante. Y cuando me encaramé arriba, esa sensación que tuve cuando toqué la charrada que interpreto cuando subo hasta la bola de la catedral, es algo que pone los pelos de punta. O sea, la gente allí se emocionó. O sea, me emocioné yo y hice emocionar a la gente. Este es nuestro titular del Tormes. Ya lo saben, cada programa terminamos escogiendo una frase que a nosotros nos ha parecido que, ya no por llamativa, sino que refleja y resume muy bien la conversación y la entrevista que hemos mantenido con nuestro invitado. El Centro Comercial El Tormes nos lo sirve. Y para terminar, como última pregunta, si yo te pregunto que me definas al Mariquelo, ¿cómo me lo defines? Pues te diría que el Mariquelo es un personaje que tiene un lema: siempre con nivel y de límite el cielo. Ese es Ángel Rufino, el Mariquelo. Pues con esto terminamos, Ángel. Un placer, gracias por recibirnos aquí en tu casa, y estamos atentos y seguimos atentos a tus próximas andanzas. Y que vosotros sigáis ahí luchando también por lo nuestro, que es algo muy importante vuestra labor. Con Ángel Rufino de Haro, el Mariquelo, hemos estado hoy en De Tú a Tú, en la 8. Muchas gracias y nos vemos, en una semanita.